Bien, es un tema que estábamos tocando esta mañana bien temprano, el tema de Inglaterra, su salida de la Unión, de Gran Bretaña en este caso, su salida de la Unión Europea, el famoso Brexit. Y tenemos que conversar, Guillermo, nuevamente con Ana Irene Delgado. Hace unos días conversamos sobre este tema, ella está vía Skype con nosotros. Ella es ex embajadora de Panamá. En el Reino Unido. En el Reino Unido. Y la primera pregunta, porque queremos enfocarnos un poco en el tema Panamá y relación con el Reino Unido, pero me gustaría saber, Ana Irene, a mí, Guillermo, Iván Donoso, y a toda nuestra teleaudiencia, ¿qué es lo que siente el británico en la calle? ¿Y qué es lo que está? Porque desde acá da la impresión de que se están arrepintiendo de lo que sucedió. Buenos días. Sí, buenos días a su audiencia y a Panamá. Aquí en Londres, desde que se dio el resultado del referéndum el día 24 de junio, se ha sentido un poco una incertidumbre, básicamente porque todo está por verse. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en cuanto a lo que dispone la Unión Europea, que es acogerse al artículo 50, que es el que determina cómo sale un país de esta unión. Ana Irene, cabe decirles pareciera entonces como que esto se hubiese hecho a la ligera, como que se hubiese hecho improvisado, porque si yo me tiro al agua sé que me voy a mojar. Solo por darte un ejemplo. Nos tomó de sorpresa. Bueno, esto fue una promesa de campaña del primer ministro David Cameron. En su campaña anterior, él prometió hacer una convocatoria pública, un referéndum, y esto lo cumplió después de 4 meses de campaña. Cabe también destacar que la diferencia entre aquellos que aprobaron salir de la Unión Europea y los que aprobaron y los que decidieron quedarse es solamente un poco más de 1 millón de electores. Cuando les digo que hay una incertidumbre es porque en el día de hoy y entre hoy y mañana se está escogiendo un listado de los potenciales líderes del Partido Conservador. Recuerden que el primer ministro David Cameron, que es el líder del Partido Conservador, presentó su renuncia luego del referéndum. Entonces, no solamente hay un poco de incertidumbre en el Partido Conservador, que es el partido gobernante, sino que también hay incertidumbre en el Partido Laborista. Se le está pidiendo la renuncia al líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Él ha dicho que no va a renunciar. Sí. Ana Irene, en este contexto de este enredo político que tú nos describes específicamente en Inglaterra y en general en el Reino Unido, tú que fuiste embajadora de Panamá en ese estado europeo, ¿cuáles son las oportunidades que Panamá tiene en este momento dentro? Pues tú sabes que cuando un país tiene este tipo de crisis siempre hay oportunidades. Desde tu punto de vista, como ex embajadora, que conoces bien tanto las oportunidades que se pueden dar en un lado como en otro, ¿qué recomendación tú le darías a nuestro gobierno y a nuestros empresarios para aprovechar este momento de alguna forma que beneficie a Panamá y a los panameños de alguna manera? Si hay alguna manera. Si hay alguna, claro. Bueno, primero que todo y lo más obvio es que la libra esterlina ha bajado su valor frente al dólar. Esto en realidad va a ser algo que no va a ser, es momentáneo, pero en este momento el poder del dólar es mucho más fuerte en el Reino Unido frente a la libra esterlina. Eso para empezar. Número 2, decirles que el Reino Unido representa en nuestro país el inversionista número 2. Yo considero que se mantendrá. Hay empresas muy importantes con intereses económicos muy fuertes en nuestro país y las relaciones son excelentes entre Panamá y el Reino Unido desde 1907. Yo considero que el hecho de que el Reino Unido no forme parte de la Unión Europea, que dicho sea de paso, esto no va a ser algo inmediato. El artículo 50 le da un periodo de 2 años, es decir, que la salida del Reino Unido sería oficialmente en diciembre del año 2018. No porque se siguen una serie de pasos antes de esto. En cuanto al tema migratorio, que es lo que más se ha conversado de la libertad de movimiento de los ciudadanos, en realidad en nuestro país, el panameño, nosotros no somos personas de emigrar. Aquí, durante mi tiempo como embajadora, teníamos registrados escasamente 200 panameños en el consulado y la mayoría de ellos eran
estudiantes o son estudiantes que solamente vienen por 1 o 2 años a hacer su maestría y se regresan. Es decir, que nosotros no tenemos problemas migratorios como por ejemplo países como Argentina, Uruguay, que tienen una cantidad de ciudadanos con doble nacionalidad, en su mayoría España, Italia, Portugal, que sí gozan de ese beneficio, de esa ventaja que les ofrece ser europeos para permanecer aquí en Londres o en cualquier otra ciudad del Reino Unido. Entonces, yo en realidad considero que, también vale la pena destacar que el Reino Unido ha sido por varios años el socio estratégico predilecto de los Estados Unidos. Es por eso que el secretario de Estado, John Kerry, se ha trasladado acá a decir que los líderes europeos deben tomar esto con un poco de calma. Y menciono Estados Unidos porque representa un aliado muy importante para nuestro país y ha tomado un rol. Hablabas sobre la caída de la libra esterlina y se menciona que es lo más bajo en 31 años. ¿Ya se empieza a sentir este impacto en Londres o es muy pronto? Es la caída más baja desde el año 1992, desde la época en cuanto la primer ministra Margaret Thatcher, no ha caído tanto desde ese momento, ¿no? En cuanto aquí, lo que se comenta, porque no hay nada certero, es que va a caer mucho el costo de la vivienda, que como saben aquí en Londres, sobre todo, es un costo muy casi que prohibitivo, ¿no? Entonces, se puede presentar una buena oportunidad para comprar o alquilar. Sin embargo, yo no le daría tanto crédito a esto porque es una situación, como les dije antes, de incertidumbre. Se le está dando 3 meses para que se coja un nuevo primer ministro y venga entonces las nuevas negociaciones con la Unión Europea. Nada de esto está dicho todavía. Muy bien, Ana Irene Delgado, muchas gracias por atender nuestro llamado y conversar con nosotros sobre este tema de interés mundial y que nosotros los panameños pues estamos muy atentos también, Guillermo. Muchas gracias, Ana Irene. Gracias, Ana Irene, ex embajadora de Panamá en Londres. Buen día. Está en Londres en este momento y es una persona, como se acaban de dar cuenta, que conoce casi con la palma de la mano lo que sucede en el Reino Unido y vamos a tener vivido muchos años allá, ¿no? Así es, y también tiene un panorama europeo bastante interesante y vamos a estar referenciándola más seguido en la medida de que se dé más informaciones para que usted esté bien informado.